Buenos días con todos. Hemos dividido esto en dos partes porque realmente hay muchos principios que tenemos que cubrir y le llevamos a planificación de costos y NRM. Básicamente lo que queremos es compartir con ustedes las mejores prácticas y lo que normalmente hacemos en el Reino Unido en términos de cómo es que estabilizamos y manejamos los presupuestos de los proyectos desde el punto en que llegan al contrato hasta que llegan al postcontrato. Una vez que asignamos al contratista, igual hacemos gestión de costos y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Ahí es como vamos a alinear cómo utilizamos el NRM1. Si recuerdan, el NRM1 es algo que vimos en el análisis de costo, pero también son las reglas para todos los sobrecostos estimados en planificación de costos. Entonces, yo voy a hacer más que nada la capacitación del día de hoy y voy a explicar por qué, pero recordamos lo de siempre, está siendo grabada la sesión está siendo grabada, seleccionen el idioma que ustedes prefieran, apaguen sus micrófonos. Felipe luego les va a pasar las diapositivas en español. También, por favor, hagan preguntas en el chat y después nosotros vamos a recoger sus preguntas. Normalmente tenemos 90 minutos, pero debería haber preguntas, o sea, espacio para tiempo para las preguntas al final. Y la idea es que tenemos una prueba después para asegurarnos que todos han estado prestando atención. Y luego tenemos un cuestionario que es para que ustedes nos den su retroalimentación a nosotros. Yo le dije lo que era presidente de eso, era responsable de la creación de justo la parte que yo les voy a explicar en más detalles y yo estuve involucrado en la forma en que habíamos establecido nuestras reglas con respecto a la forma en que hacemos ejercicio. Y para serles honestos, Chris Vice y yo muchas veces nos llamamos lo que son evaluadores de cantidades. Y muchas veces he dicho que uno de los verdaderos servicios del PQS era establecer un presupuesto apropiado para el cliente o un presupuesto para el programa si tenemos más de un proyecto. Y la idea es trabajar con el cliente para poder entregar el proyecto o programa según este presupuesto. So today we're going to be covering part. Sabemos, en realidad las cosas no son tan simples. El día de hoy vamos a cubrir la primera parte y la sesión del viernes se va a recoger la segunda parte. Entonces, yo siempre les voy a dar un poco de información para que entiendan por qué tenemos estas reglas de medición. Luego vamos a ver lo que es gestión de costos y después vamos a ver algunos de los beneficios del NMR1. De ahí vamos a empezar a ver todos los estimados de costos relevantes a la planificación de costos y esto es cómo establecemos un presupuesto para nuestro cliente, algunos de los estimados que estamos haciendo y vamos a ver algunos de los al final del día, como dijo, sin gestión de costos no le podemos asesorar al cliente como quisiéramos sobre la información importante, porque siempre ocurren varias cosas. Y de ahí tenemos que ver cómo nosotros planificamos hacer el estimado de costos, la planificación de costos. Luego vamos a ver los principios de cuál es el estimado total de costos, no solo los costos de construcción. Y luego veremos el marco de cómo podemos preparar todo esto y juntar todos estos elementos. Entonces, este sería el punto de inicio. Un poco de historia. Richard Cumming, de Leeds, que está en Leeds, realmente era un arquitecto de profesión y él descubrió que si enviamos un cronograma cuantificado de las obras, realmente facilitaba el proceso de licitación porque los contratistas hacían su precio basados en lo mismo. Y esto eventualmente, esto eventualmente llevó a la creación de la primera medida de regla de medición, perdón.
como dijimos en el curso anterior, dijimos que uno necesitaba una regla. Entonces, el SM1 fue creado en 1922. O sea, que ha ido varios cambios y después de varios años se creó el SM7. Y eso es donde Chris y yo, cuando nos formamos parte de la industria, empezamos a utilizar esta medida. Y es un método de medida estandarizado. Pero básicamente esto existe para que los subcontratistas pudieran hacer variaciones con una medición y pudieran utilizar su lista de cantidades o bill of quantities para poder crear una base sobre la cual nosotros podíamos medir y darle un valor al trabajo que estaba en progreso. Ahora, yo creo que más o menos en el 2004, 2005 fue que me unía a esto, y una de las cosas que vimos es qué pasa si es que no tenemos nada. Y habíamos visto varios temas. Entonces, nosotros habíamos tenido licitación de una sola etapa, que era lo que era contratación simple o de una sola etapa. Entonces, la idea era que nosotros teníamos que medir mucho lo que era la mano de obra, que tenía que ver con muchísima subcontratación. Y no reconocía método de construcción, no medía otros temas de costos como las tarifas o el diseño del contratista, o los costos del contratista. Y otro de los temas era que no hacía la medición en paquetes. Cuando nosotros vemos la planificación de costos y el análisis de costos, vemos que uno se mide todo eso en elementos. Ahora, de la semana pasada, hicimos el análisis de costos y primero que fue creado en el 61. Y si recuerdan, ese era el método para ver cómo capturamos, analizábamos y almacenábamos la data de costos. Pero nuevamente, cuando empezamos a ver las medidas, vimos que realmente eso no había recogido los cambios en la procura. Eso no reconocía el hecho de que realmente mucho del diseño lo hacía ahora el contratista, y básicamente se enfocaba en recoger la data de costos a través del Bill of Quantities y su lista de materiales, pero no reconocía el plan de costos. Entonces, y ese era un problema. A finales de los 80, comienzos de los 90, la industria de construcción de UK, cada vez se les pedía más que hicieran actividades de planificación de costos y que construyeran un presupuesto, que ayudaran al equipo de diseño, que se ajustaran el presupuesto, etcétera. Pero no habían reglas realmente. No existía ninguna regla que nos dijera, ok, cómo podíamos hacer la planificación de costos, cómo lo estructurábamos, cómo lo medíamos. La única regla de medición era la medición que se llamaba SM7. Cuando ustedes tienen parte del diseño, hace que sea bastante difícil utilizarlo. Entonces necesitábamos un cambio, y lo que terminamos creando en el NMRM era que estábamos creando estimados de costos, planes de costos, pero no había ninguna asesoría específica. Entonces, como no había reglas, nosotros empezamos a hacer lo que consideramos sensato, pero a veces las personas tienen documentos diferentes, pero hay ligeras diferencias entre uno y otro. Así que yo hablé con un desarrollador en Londres y él tenía 4 competidores con planificación de costos, tenían obras similares y todos los evaluadores estaban haciendo la estimación de forma diferente. Y era muy difícil comparar las respuestas de estos 4, porque uno lo que hacía era básicamente crear un enfoque inconsistente sobre la forma en que queríamos asesorar a los clientes para decirles, esto es lo que te va a costar tu proyecto para futuro. Así que, si bien es interesante, yo sí vi a un evaluador senior que me dijo, nosotros deberíamos decir cómo hacemos la planificación de costos, porque todos lo estamos haciendo diferentes. Y ahí hay una ventaja comercial, porque eso al final lleva a confusión e inconsistencias. Entonces, al final, si uno quiere que poder comparar, hacer un benchmark de una construcción con otra, uno tiene que poder medir y valorarlas de una forma consistente. Entonces, los clientes tienen que entender y tener la confianza de que nosotros le estamos dando una asesoría de costos y que ellos han pasado tiempo y han estado pensando en las cosas. Y lo hacemos de una forma consistente, de modo que el cliente tenga la confianza de que ellos van a poder dar la respuesta correcta.
Ahora, incluso más que eso, cuando empezamos a deliberar sobre cómo estaba la profesión en el Reino Unido, muchos de mis colegas profesionales perdieron la visión de que la medida es parte de todo esto. Pero piénsenlo, estamos midiendo durante la etapa de diseño, estamos midiendo cuando estamos comprando el trabajo, estamos midiendo después del contrato porque tenemos que medir el cambio. Así que nosotros siempre estamos midiendo. El problema que tenemos en el Reino Unido, y lo he visto en otros países, es que las medidas a veces han perdido mucha importancia y las personas se olvidan de que hay una relación entre la tecnología de construcción y también la medición. Y cualquier gerente de costos siempre te va a decir que para poder entender cuánto te va a costar algo, tienes que entender cómo se van a construir. Y en algunos de los casos, bajo ciertas circunstancias, puede que sí lo hagamos. Podemos que estemos construyendo de una forma diferente por ciertas limitaciones o porque no se puede hacer en cierto periodo del año. Pero otra cosa que también vamos a enfrentar en el Reino Unido, sobre todo a comienzos del 2000, es que estaban llegando profesionales nuevos que no se les había enseñado esas habilidades de medición. Entonces, realmente ellos no apreciaban tomar tanta medición. Y bueno, a veces ellos entraban a equipos donde mis colegas parecían haber abandonado la toma de medidas, porque decían, eso es demasiado detalle. Pero es una habilidad que tenemos que tener, es una habilidad gruesa que es importante tener. Las personas pasan cientos de miles de soles o dólares y le enseñan a las personas cómo deben medir, pero esa es una verdadera habilidad. Y una de las oportunidades que tenemos ahora es que estamos construyendo de forma digital, así que en teoría nosotros podemos construir de forma electrónica y asegurarnos que todo funcione. Y podemos medir. Y de eso trata la capacitación de CostX para lo que son planos digitales. Entonces, las recomendaciones, por lo tanto, es que nosotros queremos dar una suerte de reglas de medición que cubran todo el ciclo de vida de la construcción, desde que lo diseñamos, desde que lo compramos, desde que lo operamos. Tenemos todo un conjunto de reglas y que este reglamento es para poder tener un acuerdo entre los clientes y los profesionales, pero también involucrar a los contratistas. Y también tenemos que empezar a pensar de que estamos creando data que tenga valor. Por ejemplo, en el Reino Unido, nosotros tenemos un registro de impuestos que se llama, ahí es donde los clientes a veces pueden tener un reembolso de su dinero. Y cuando ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Acá hay ciertos elementos del trabajo donde tú puedes tener un reembolso de impuestos. Y tenemos otro sistema fiscal que se llama lo que es similar al IGB, ¿no? Impuesto al valor agregado. Y cuando tú haces una edificación para personas jóvenes, como por ejemplo escuelas, ahí no pagas este VAT o como IGB. Y bueno, esto se basa en las prácticas del Reino Unido, pero se puede aplicar a todas partes del mundo. Y finalmente quisiera llevarlos a que tenemos algo de 1922 sobre lo que puede ser medido, puede ser evaluado, mejorado y cambiado para asegurar que se pueda gestionar. Y esas son las medidas que yo sigo diciendo. La medición es parte de la gestión. Entonces, cuando se creó mi profesión, se nos refería como cantidades, porque nosotros cuantificábamos el trabajo de construcción. Y eso luego cambió a lo que era gestión de costos, porque no solamente es medir. Sí, pero hay una diferencia entre lo que sería un gerente de costos y lo que sería un evaluador de cantidades. Ahora, el grupo de todo esto consiste en 3 volúmenes. Uno, NMR1, que son todos los elementos de planificación de costos. Entonces, cuando lo diseñamos, utilizamos ciertas reglas. Estas son las reglas para el análisis de costos, porque estamos analizando los costos de construcción y para eso usamos NRM1. Para el NRM3, la idea es el mantenimiento, es decir, si yo quiero analizar los costos de ejecución, tengo que utilizar NRM3.
Esos son los claves. Y luego el NRM2 nos da las reglas de detalles para poder hacer la medición de los trabajos. Entonces, si quieres hacer una lista de cantidades o bill of lista de materiales en el Bill of Quantities que se utiliza típicamente en el Reino Unido, y estamos midiendo el trabajo bajo este tipo de contratos, sobre todo lo que es el contrato JCT, y en el centro de todo eso, en el corazón, está lo que es el BCIS, lo que es la forma estándar de análisis de costos. Y como les dice, el NRM1 les da las reglas de medición. Entonces, este es el conjunto con el que estamos lidiando. Y quería mostrarles, darle un poco de historia. El primer NRM se creó en el 2009 y eso fue actualizado y fue lanzado con lo que es análisis de costos y el NRM2 en el 2012. Y finalmente llegó a este grupo el NRM13 que se volvió válido a partir del 1 de enero del 2015. Como ven, todo este conjunto de reglas ya existe por hace varios años. Las personas todavía utilizan las reglas antiguas de medición en lugar de las nuevas, pero uno de los puntos que a veces se pierde en esto es que el NRM nos empieza a dar las guías y las reglas sobre cómo es que nosotros vamos a estructurar y entregar nuestros estimados de costos y los elementos de la planificación de costos. Entonces, ya hablé de la gestión de costos. Entonces, ¿qué es? Bueno, es una pieza central de lo que es la gestión de proyectos. Pero ¿qué realmente significa esto? En la gestión de costos no trata de alcanzar, perdón, trata de lograr lo que es el valor por dinero. Y recuerden que lo barato no necesariamente sale barato, pero tenemos que estimar. La palabra de gestión incluye parte de control. Entonces, esto trata de toda la planificación general, la coordinación, el control y el reporte de todos los aspectos relacionados al costo de los proyectos, desde que se concibe hasta que se completa. Y tal vez esto también a través del ciclo de vida del edificio. Entonces, la gestión de costos tiene que anticipar hasta dónde se van los costos. Y si están yendo por la dirección equivocada, entonces potencialmente con ciertas predicciones se podría todavía estar dentro del presupuesto. Y si no, si fuera el presupuesto, tendríamos que hacer algo activamente para evitarlo. Y ahí, para nosotros los evaluadores de cantidades antiguos, entramos en bien. Pero yo diría que ambos pueden agregar valores, pero no todos los costos están dentro de la gestión de costos. La gestión de costos se tiene que ver también con gestión de riesgos, se tiene que ver con el concepto de ingeniería de valor, ver el diseño, y pensar, ok, esto es demasiado caro o realmente ese no es el estándar que necesita el cliente. Entonces, la gestión de costos significa todas las acciones que sean necesarias para saber por qué ocurren estos casos y también y que se tomen las decisiones correctas para controlar los costos. De eso trata la gestión de costos. Trata de ser proactivo. No solamente es reportar, oh, el costo está subiendo. No, es guiar los proyectos, guiar a los clientes, guiar a los diseñadores y que vean distintas opciones sobre cómo es que podríamos hacer que el costo siga estando alineado con el presupuesto. Entonces, nosotros hacemos la gestión de costos con objetivos separados. Estamos tratando de construir un proyecto con el costo menor, pero que esté un costo que esté alineado con el presupuesto. Es interesante realmente. Nosotros tenemos clientes que tienen unas listas de deseos muy bonitos, pero muy poco presupuesto. Entonces a veces decimos, tiene gustos de champaña, pero solo tiene plata para la limonada, así decimos. Y bueno, a veces, piensa en realmente qué es lo que puedes costear. Y parte de nuestro rol como gestores de costo es alinear las expectativas de los clientes con lo que realmente pueden hacer en la práctica.
Tenemos que mantener las cuentas correctas. Tenemos que ver todas las transacciones que han ocurrido. Y digamos, tenemos un presupuesto de 4 millones de soles y habíamos dicho que la licitación más barata que tuvimos era de 5 millones y al final terminamos pagando 8 millones de soles. Entonces, obviamente tiene que haber un monitoreo de auditoría claro y asegurarnos de que todo realmente cumpla con los requerimientos del empleador, sobre todo si estamos hablando sobre la rendición de cuentas públicas. Entonces, yo le diría a todos los evaluadores que todos nuestros clientes tienen ciertas reglas de gobierno, que son las reglas que establecen cómo es que las cosas deben operar, ser gestionadas y deben ser controladas. Y es importante que sea lo que sea que hagamos en un proyecto de construcción como gerentes de costos, se alinee con estos requerimientos. Pero este rastro de auditoría realmente es muy importante porque muchas veces el rol del gerente de costos es explicar la historia y decir, ok, es por eso es que al final le terminó costando más de lo que habíamos pensado. Y en algunos casos también es recordar al cliente, esto es así porque tú pediste cambiar esto y cambiar lo otro. Porque muchas veces los clientes se quejan, ¿no? Y dicen, ay, ¿por qué dicen que nosotros aumentamos los costos? Entonces, la tarea del gerente de costos está dividida en 3 actividades y también actividades post-construcción. Esto normalmente es lo que Chris, David Bauer y yo, Yanis, en esto es donde estamos involucrados. Hay mucho trabajo al lado izquierdo que ahorita lo vamos a cubrir para poder establecer y manejar los presupuestos y eventualmente cuando estemos listos pasamos a lo que es la licitación, revisamos las licitaciones, se seleccionan los contratistas y después de las postconstrucciones nosotros manejamos el proceso de pagos, acordamos los cambios, hacemos la revisión de costos finales y luego hacemos nuestro análisis de costos. Entonces, realmente hay mucho que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué es importante la gestión de costos? Bueno, los because the employer has a muchas veces se exceden del presupuesto. Muchas veces puede ser porque los objetivos del cliente no son claros o porque cambiaron de parecer. No es fácil. Muchas veces se dice de que tú le puedes decir al gerente de costos de que nosotros llegamos a la sala un poco inquietos porque nosotros a veces le decimos, ok, lo siento, pero este proyecto va a costar más de lo que tú pensabas. No es tan sencillo a veces sí lo es, pero otras razones por las cuales nos excedemos en costos es que tristemente una de las razones más comunes es que el estimado original de costos simplemente salió mal. Fue subcalculado, perdón. Pero también tenemos proyectos donde la asignación de riesgos es ambigua, donde el contratante te hace todos los trabajos y cuando hay riesgos, luego se dice, ay, esto es un extra. Pero también lo que hemos visto es que hay una gestión de control inadecuado y estamos hablando del proceso, es decir, si el contratante es el dueño del diseño, ¿cómo controlan su diseño? ¿Cómo es que ese diseño está siendo manejado de una forma en la que sepamos de que el diseño que está saliendo a licitación realmente va a estar dentro del presupuesto? Otra razón por la cual los proyectos exceden del costo, bueno, a veces hemos salido con contratantes que no cumplen con los requerimientos de diseño. Hay veces que el contratante ha desarrollado el diseño, pero vemos que el diseño no funciona porque no ha sido bien coordinado. A veces ustedes van a tener otros costos asociados a que no saben cómo se va a hacer el mantenimiento del edificio. También tenemos de diseños que a veces nosotros decimos, ok, ya diseñamos todos y les damos el paquete de diseño, pero hay muchas partes donde falta diseño. Otras es que a veces tenemos cronogramas que no son realistas y es algo que me han advirtiendo mucho. Y a lo que me refiero, cuando generamos un cronograma es importante considerar que nosotros tengamos un tiempo apropiado para cada etapa de diseño. Si lo diseñamos antes de salir al mercado, tal vez entre estas etapas de diseño podríamos considerar tener un periodo de tiempo para la reflexión.
Y la idea es de tener un proceso de salida. Es decir, el cliente, es decir, que el equipo no pueda continuar con la siguiente etapa de diseño hasta que el cliente no la haya revisado por completo y no esté contento y no haya dicho, ok, sí estamos en presupuesto. Entonces tenemos que darle tiempo para que hagan eso. También hay cronogramas que no dan suficiente tiempo para la licitación. He visto cronogramas que no tienen tiempo para la licitación o la negociación. Entonces, nuevamente, una cosa que yo recomendaría es que si no nos damos suficiente tiempo para esto, entonces básicamente los contratistas lo van a ver y dice, ok, tienes que empezar el 1 de abril, ya. Entonces ya tienes que contratarme ya, pero a veces no lo piensan suficiente. Y otra parte del cronograma es que a veces no hay suficiente tiempo para la construcción. Es decir, ya juntaste todo, pero a veces tienes cronogramas que son que se exceden el 50% con respecto al tiempo realista. Y yo he tratado a los gerentes de proyectos de que opinen sobre cuál sería un tiempo apropiado tanto para el diseño como para comprarlo o bueno, adquirirlo y construirlo. Y eso me lleva al resto de lo que es NRM1, que son las reglas para toda la estimación de costos y los elementos de planificación de costos para los trabajos de construcción. Y yo ya mencioné esto en la capacitación de la semana pasada. Y decimos que esto se enfoca básicamente en el trabajo de construcción, pero también aplica para otro tipo de trabajos. Entonces, ¿por qué tenemos estas reglas? Bueno, primero que nada, esto nos da una estructura en la forma en que nosotros vamos a desarrollar todos nuestros elementos de costos y nuestros planes de costos. Y también nos da una base común y consistente para las medidas. Antes habíamos mencionado que su principal función o su unidad principal de medida es un área funcional y la idea es empezar a medir elementos y después podemos empezar a medir el detalle del diseño. Y básicamente es ahí. Es que existe ahí para lo que es la gestión de costos preconstrucción, para establecer las reglas de cómo vamos a generar nuestros presupuestos, lo cual nos va a llevar a la fase de construcción, pero están ahí también para poder analizar la data de costos. Entonces, hay reglas para lo que es la gestión de costos, pero también hay reglas para el análisis. Y todos los que entregan proyectos deberían estar interesados o deberían conocer las oportunidades que nos da el NRM1. Y también esto nos introduce al concepto de lo que son costos totales. Entonces, por muchos años, los evaluadores de costos han hecho estimados que excluyen muchas cosas porque muchas partes no están en el presupuesto. Y tal vez empezáramos a considerar el proyecto total, porque puede haber un presupuesto para los acabados, para el mobiliario. Entonces, son otros costos que están en el proyecto. O tal vez un costo para los impuestos que se deban pagar. Entonces es una oportunidad no solamente para ver los costos de construcción, sino más. Y el NRM ve todo eso, ve el costo capital, los costos de reemplazo y los costos de desecho, digamos, de demolición. Y acá tenemos una gran lista de beneficios y voy a verlos rápidamente. El NRM1 nos da un enfoque estandarizado sobre cómo vamos a medir la edificación y una metodología nos puede ayudar cuál es el método de construcción. Por ejemplo, si ustedes ven cuál es la medición de la tecnología de construcción, antes lo hacíamos todo muy manual y eso no refleja que estemos haciendo edificios de 40 pisos con equipos. No, el NRM1 nos da un enfoque consistente sobre cómo vamos a ver los riesgos de inflación, nos ayuda a ver lo que es el enfoque de gestión de costos, porque tenemos un reglamento consistente para hacer estimados precisos, es parte integral de la gestión de valor, de ingeniería de valor, del valor por dinero. Y eso es parte del proceso de planificación de costos. Y yo traté de llegar al detalle
pero también hablamos de la transparencia y decirle, ok, sí está costando más, pero este es el motivo por el cual cuesta más que otros proyectos. Esto se alinea también con todas las rutas de procura, no solo las tradicionales, y el NRM espero que también ayude y con la consistencia en cómo es que vamos a evaluar la data y cómo se recoger esa data. Y también nos da mejor habilidad para poder controlar las cosas y cómo manejamos y comunicamos lo que son los costos previos o tempranos. To También various hace referencia o se alinea a diferentes códigos de medición. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos empezado con 4 áreas. Tenemos las prácticas de medición, tenemos también los estándares internacionales de medida, que somos los que vamos a utilizar. Entonces, un nivel superior nos va a dar una serie de reglas consistentes que vamos a utilizar para medir. Pero si vamos a empezar a medir los detalles del diseño, también nos da las reglas para aquellos componentes que habíamos mencionado la última vez. Y solo para recordarles de las prácticas, entonces yo quiero recordarles de que son las prácticas, tiene tres áreas. Tenemos el área externa bruta, tenemos el área interna bruta y tenemos el área interna neta. Y habíamos enseñado que el IPMS había sido creado para tener consistencia globalmente. Entonces, el IPMS se refiere al GA, el IPMS 2 es similar al GIA y el IPMS 3 es similar al NIA, o lo que sería el área utilizable. Y si escucharon la semana pasada en esta capacitación, este tiene un enfoque un poco diferente a cómo se puede medir con respecto a lo que es el código de medidas. Y hemos dicho que muchos clientes en el Reino Unido ya tienen su data de costos y que se basa en el CMP. Y muchos de ellos incluso han escogido medir los edificios según el CMP. Pero los evaluadores están tratando de medir los edificios de una manera un poco más consistente. Y durante el proceso de diseño, empezamos lo que eran diseños de gran escala y a medida que vamos por el proceso de diseño, eso va a ser detallado. Entonces, el NRM reconoce que la medición es progresiva. Entonces, en la etapa de estimados de costos, seguramente demos una asesoría sobre costos basado en lo que es el área de piso o la unidad funcional, o empezaríamos a empezar a desglosarlo basados en lo que son estimados elementales. De ahí, con respecto a los planes de costo, podríamos tal vez empezar evaluando lo que es el GIFA y luego podemos medirlo en elementos C y componentes y también subcomponentes. Si ustedes recuerdan, uno de los mensajes que entregamos la última vez era que el nivel de medición que ustedes tienen cuando están haciendo la planificación de cosas tiene que reflejar el nivel de detalle que tengan en sus planes. I never think it's appropriate, for example. Que es con lo que arrancamos esta diapositiva. Yo no creo que sea apropiado. Por ejemplo, si yo puedo ver que no tenemos muchos detalles en el dibujo, en el plan de arquitectura, pero no tenemos las cantidades, entonces estamos mal. Entonces, nosotros tenemos que dar el costo por metro cuadrado, pero tal vez podríamos desglosarlo en elementos por grupo. Entonces, digamos, van a ser 3.000 soles por metro cuadrado, pero de ahí lo podríamos desglosar por elementos. Y decir cada uno de los grupos podría ser desglosado incluso más. Entonces, podríamos empezar a ver lo que es el área interna neta, el sistema de iluminación, o tenemos suficiente iluminación, el costo por metros cuadrados, el piso en esa área.
Entonces, la idea es que podamos medir cada uno de los elementos y a medida que vamos detallando más estos, tenemos que ir recosteando todo en más detalles, pero siempre regresando o tomando en cuenta el presupuesto original, porque sabemos que es el presupuesto general para toda la subestructura, para todos los acabados. Y decir, ok, esto es parte del rol de la planificación de costos. Estamos revisando el diseño emergente, estamos reconciliando dicho diseño con lo que había sido medido y validado con respecto al presupuesto o a los límites de costos, como se llama en el NRM1, para cada uno de los elementos de la edificación. Muy bien, entonces vamos a ver los planes y los estimados de costos. Entonces, rápidamente quiero ver el propósito de la orden del estimado de costos y distinguir entre lo que sería una orden gruesa y el orden de los estimados de costos. Y vamos a ver los propósitos, los objetivos de cada una de la planificación de costos y vamos a explicar cómo se prepara. Entonces, el orden de los estimados de costos, en términos simples, es el primer costo, es decir, si están de acuerdo con las etapas del RAB. Aquí el cliente está pensando en un proyecto. Building plots laid out. Y dice, ok, puedo tener tal vez un terreno para el edificio. Pero a veces básicamente se podría decir que es un elemento de viabilidad para ver qué es lo que necesita el cliente, cuáles son los requerimientos. Y si es viable, la idea es ayudar al cliente a establecer un límite de costos y hacer que el cliente tenga que ver de cuáles son los compromisos financieros. Pero a esta etapa los clientes no quieren gastar mucho dinero trabajando en un diseño simplemente para luego darse cuenta que, ok, no puedo pagarlo, ¿no? Entonces, la idea es tratar de hacerlo con una pequeña cantidad y la idea es que el equipo de diseño pueda trabajar y decir, ok, esto es más o menos lo que te va a costar, ¿puedes costearlo o no? Entonces, hay dos tipos de estimados de costos. Uno es un estimado grueso o lo que se llama estimado rápido, usualmente cuando no tenemos mucho tiempo. Entonces hacemos data de benchmark para darle a los clientes una asesoría de costos temprana, ¿no? Y puede que ni siquiera haya diseño, pero cuando sí tengamos un poco más de tiempo, y a veces yo les he dicho que los clientes sí pueden tener cierto diseño o disposición, dice, acá es donde quiero poner mis 5 edificios o algo. Entonces, ahí podríamos tener un enfoque un poco más. Y este se llama lo que es un estimado más elemental. Y no te va a decir, no cuesta tanto el metro cuadrado, sino cuesta tanto cada unidad. Entonces, si dices, ver, ¿cuál va a ser el presupuesto para la fachada, para la estructura, para los cimientos, etcétera? Y yo diría que cuando sí tenemos tiempo, nosotros tomamos estos elementos, porque el costo por metro cuadrado puede ser realmente algo una forma muy superficial y peligrosa de sacar los costos. Porque cuando yo llamo esto el reto del área, digamos que tenemos dos planos para cada piso. Uno es de 10 por 10 y el otro es 20 por 5. Entonces, la primera que me van a decir, ok, ¿cuál es más grande? Para ser honestos, yo mucho hago esto como una capacitación en vivo, ¿no? Donde saco mi papelógrafo y les digo, ok, ¿cuál de estos dos edificios es más grande? Y es una pregunta capciosa, porque ambos tienen el mismo tamaño. Pero ¿cuál les va a costar más? El que es más grande, pues, ambos son iguales, pero ¿cuál les cuesta más? El de la derecha, ¿verdad? ¿Y por qué cuesta más? Primero que nada, si tú mides el perímetro del 10 por 10, estamos hablando de 40 metros. Si mides el perímetro del 20 por 5, esos son 50 metros. Entonces, es más grande. Te va a costar más dinero porque
tiene más, va a tener más muros, por ejemplo. A veces los edificios se alargan bastante. A veces necesitas que tener 2 ascensores o 2 escaleras. Entonces, yo le digo esto es para que la gente no dé un costo inicial utilizado haciendo un benchmark o una comparación. Porque si tú estás comparando un edificio que tiene forma de 10 por 10, pero tu cliente está pensando, bueno, realmente el mío va a ser un poquito más rectangular, entonces lo que debes decirle es decir, ok, el costo de la izquierda son 3.000 por metro cuadrado y el de la derecha va a ser igual. Pero no puedes decir eso porque no es así. Y ahí es lo que yo les decía antes. Ahí es donde todo sale mal. Porque la primera declaración de costos ya salió mal. Entonces, realmente tenemos que decirles a personas todo el tiempo que los clientes siempre van a recordar el primer costo que les dices. Entonces, el consejo que le he dado a todas las personas es, por favor, piensen bien antes de decir algo, sobre todo antes de decirles cuánto va a costar algo, porque esa respuesta que ustedes les den y 3 horas después te das cuenta que está mal y tienes que llamar y decir, bueno, ¿sabes qué? Realmente que lo he pensado, ese es el costo incorrecto. Ahí, tristemente, el cliente va a perder confianza en ti porque cambiaste de opinión, porque no lo hiciste bien al comienzo. Y para todos los estimados de costos, lo puedes medir según el área del piso, unidad funcional o por unidades elementales. Y también hay ciertas reglas que nos van a ayudar para medir las cantidades de unidad elemental y ver cuál es la gestión de costos en todo el ciclo de vida. Ahora, gracias a Dios, acá tenemos un pequeño extracto del NRM1, es decir, si estás midiendo una subestructura basados en metros cuadrados, esto es lo que tienes que incluir y básicamente cubre todos los elementos principales. Y solo para hacerles saber que nosotros medimos un poco diferente a lo largo de todos los elementos de costo y la planificación de costos. Cuando vemos lo que son cantidades de unidades elementales, medimos de una manera un poco más holística. Entonces, yo hice un ejemplo de una fachada. Digamos que este es el lado del edificio. Tenemos una fachada que es de 7 metros por 20 metros. Tiene 4 ventanas, cada uno son de 6 metros cuadrados. Entonces, desde el punto de vista de cantidad de unidad elemental, nosotros tenemos la medida bruta, es decir, medimos todas las ventanas de esta etapa, porque no tenemos detalle. Realmente, mucho de esto no se vaya a diseñar. Y el motivo por el que le estamos sobremidiendo es porque nos va a dar cierto presupuesto para poder generar las aperturas para las ventanas en el diseño. Y de ahí, cuando llegamos a la planificación de costos, ya empezaremos a ver esos detalles. Entonces, ya no vamos a medir la fachada como lo hicimos la última vez. En este caso, vamos a deducir las aperturas de las ventanas, pero de ahí tenemos que medir su valor por separado. Entonces, ¿cuánto costó para cada una de estas aperturas de ventana? Y de ahí voy a regresar a este ejemplo. Y diríamos, sí, yo digamos que sobremedí, dijimos son 4 por 6 metros, me da el mismo presupuesto, no, porque ahorita ya tengo que medir las aperturas más el vidrio. Y dice, ok, podemos gastar el resto de este plan de reconstrucción enseñándoles cómo medir o remedir, porque hay muchísimo que aprender. Pero ustedes tienen que entender algunos de estos detalles simples. Y esto acá es para hablarles de que la medición es un elemento clave. Ustedes tienen que entender a qué nivel tengo que medir dependiendo de dónde es que me encuentre en el ciclo de diseño de este proyecto. Entonces, de ahí nos movemos a lo que es planificación de costos. En la planificación de costos existe para asegurar de que los clientes y los empleadores tengan conocimiento de las implicaciones de costos de sus propuestas.
Y también la idea es ayudar a los clientes a establecer presupuestos para sus proyectos de construcción. Y también trata de dar a los diseñadores un consejo que les permite realizar diseños prácticos y balanceados dentro del presupuesto del proyecto. Y el objetivo de la planificación de costes es tener el costo antes de que se tomen las decisiones relacionadas al diseño. Y lo que hace la planificación de costes es que identifica diferentes cursos de acción, determina los costos de cada uno de estos a través de dar una figura completa de todo el edificio. Y una de las cosas que debemos de hacer como gerentes de costos es siempre cuestionar el diseño emergente y determinar si hay ciertos partes de costo que sean necesarios. Y eso es parte de la ingeniería de valor. La ingeniería de valor, de una forma muy simplista, o un ejemplo muy simplista de esta, sería construir el mismo edificio por menos plata o meter más en el edificio con menos dinero. Eso es ingeniería de valor. Entonces, hay que entender para qué es el edificio de nuestros clientes. Si ya sea una escuela o un hospital, cuando empieza a emerger el diseño, tú tienes que empezar a ver, ok, ese es el estándar que queremos, no lo queremos muy caro, pero tampoco lo queremos tan barato. Recuerden que a veces hay una figura más grande. Recuerden que puedes comprar barato, pero eso puede tener otro impacto en el costo cuando esté utilizando ese edificio, porque ahí seguramente las personas van a tener que empezar a gastar más dinero reemplazando cierto equipamiento, ¿no? Lo barato sale caro. Entonces, nuevamente, el plan de costos es un elemento que es preparado para el gestor de costos y es una herramienta de comunicación, es una herramienta para la gestión de costos. Los planes de costos pueden ser producidos solamente para proyectos, pero también tenemos lo que es el costo total del proyecto. Recuerden que hay que pensar en que todos los costos son parte del presupuesto del cliente. Y los planes de costos tienen que surgir a lo largo de la vida del proyecto y desarrollar el detalle a medida que haya más información disponible sobre el proyecto en sí. Y como les dice, hay ciertas herramientas de contrato precomunicación, se dice a los diseñadores a dónde se está yendo el costo y en particular no solo el diseño, pero a medida que los contratantes empiezan a desarrollar las cosas, dicen, ok, eso es todo lo que puedes costear. Y esto es parte del proceso de planificación de costos. Y básicamente nosotros tenemos que ir verificando el diseño emergente y lo vamos comparando contra el presupuesto. Y si nosotros identificamos que las cosas están por superar el presupuesto, entonces tenemos la gestión de costos, porque no solamente es decir, ok, mira, ya hice un buen trabajo, yo te voy a decir que te vas a sobrepasar de tu presupuesto 20%, porque un buen gerente de proyectos debería llegar de preferencia con el equipo y decirles, ok, acá hay ciertas medidas que podemos tomar para regresar al presupuesto original. Y el plan de costos, tenemos algunos ejemplos en la parte 2 de la comparación, pero este debería detallar en cantidades cuáles son las especificaciones y cuáles son los planos. Entonces, el objetivo nuevamente es que todos tengan el valor por dinero o relación calidad-precio, que tengan conciencia de las consecuencias de costo por lo cual son sus deseos o propuestas. A veces también le damos su consejo a los diseñadores o a veces ellos vienen y nos dicen, podemos poner este acabado y a veces le decimos no porque se supera el presupuesto. Entonces el cliente ahí podría decidir, ok, aumentar el presupuesto o si no, ve y busca algo diferente. Tratamos de integrar el costo con lo que tiempo y desempeño. Ahora, los proyectos
cada vez superando el presupuesto, sobre todo en las primeras etapas de diseño. Si las personas escogen diseños que están por sobre el presupuesto, entonces inevitablemente esto va a demorar el momento en que salgamos a la licitación. Y la idea de la planificación de costos es tratar de tener los gastos dentro del límite, del coste de límites aprobado por el contratante. Entonces, nuevamente, dices, ok, sí, esto se va a pasar al presupuesto, busquemos otras opciones. Una de las opciones más sencillas cuando estamos sobre el presupuesto es esa. En particular, cuando el contratante está excediendo eso, es simplemente decirles, ok, ¿por qué no aumentas tu presupuesto? Es lo más sencillo. Y si aumentas el presupuesto, estaríamos nuevamente dentro del presupuesto porque ya encontraste más fondos. O sea, es un tema que muchas veces nadie ve, pero muchos simplemente se rehúsan a agregar más presupuesto y luego terminan gastando 15% más y luego tenemos que buscar otras formas de ahorrar plata o acomodarnos en lugar de que lo hayan aumentado ese 10% más. Entonces, brevemente, yo me enseñé que todos los estimados de costos en las etapas arriba van de 0 a 1. Y el NRM reconoce 3 planes de costo formales. Entonces, si vamos, dependiendo de cuándo vamos a licitación, tenemos un plan 1, 2, 3 y 4. En los estimados pre-licitación es el estimado final de costo antes de salir a licitación. Y luego tenemos el estimado post-licitación. Básicamente, nosotros reemplazamos el costo estimado de construcción con el precio que nos dio el contratista. Y una vez que tengamos todo esto, los alineamos y ahí eso nos da la línea base sobre los cuales vamos a empezar a reportar sobre lo que es el costo. Entonces, entre estos planes de costos, nosotros esperamos ver en la sesión práctica de cómo vamos a hablar con el equipo de diseño y el contratante, decirle, ese es el diseño, acabamos, porque la idea es que ustedes no deben estar ahí sentados sin decir nada sobre el costo. Ya estamos en etapa 2 y la planificación de costos puede seguir dentro de los presupuestos, pero si 2 o 3 meses después dices, ya nos excedimos del presupuesto. No, la idea es que acompañen en todo el proceso. Y si bien esto no se ve muy bien, básicamente esto muestra la alineación con el RCIS, en la columna de en medio que estoy apuntando. Y también la planificación de costos tiene que ver con el plan de trabajos de RBA, el plan digital de trabajo. Y en el Reino Unido tenemos el SOS, que básicamente es del gobierno. Y todos son ligeramente diferentes, pero les doy este resumen para que ustedes tengan una idea de cómo es que podemos estimar las etapas con, digamos, las distintas etapas de diseño dentro del plan de RBA. Ahora, hay ciertas, como gerentes de costos, nosotros podemos dar una asesoría precisa sobre el costo si es que el cliente no ha decidido qué es lo que quiere y todavía no se ha diseñado el edificio. Pero históricamente lo que sí le decimos a todos es que el NRM1 es una caja de herramientas para la gestión de costos. Y uno es simplemente para dar asesoría y guías siempre y cuando tengamos la información clave que se necesita para todos los estimados de costos, que eso encuentra en la sección 2.13. Y da a 6 cosas específicas que necesitamos del cliente. También necesitamos servicios de arquitectos, servicios de ingeniería y ingeniería estructural. Porque al final, la precisión de un estimado de costos, la precisión de esa asesoría de costos va a depender de la calidad de la información que se nos haya provisto como supervisores de cantidades o gerentes de costos. Ahora, nosotros lo hemos extraído y lo hemos puesto en esta tabla. Cuando yo le digo a los evaluadores, bueno, el cliente quiere que nosotros le demos una asesoría sobre costos. ¿Y qué información nos han dado? Esa es su herramienta. Ustedes se pueden ir revisando y decir, ok, bueno, no me han dado esta información, debo tenerla, pero como gerentes de proyectos sí la necesitan.
porque se convierte en una ayuda, en una lista que tienen que ir cotejando. Entonces, antes de darle cualquier asesoría, cualquier consejo, primero necesitamos todos estos elementos. Y también recuerden que el anexo F del NRM1, esto nos dice la información clave que necesitamos para nuestro plan de costo formal. Los planes de costo 1, 2 y 3 establecen los requerimientos detallados para el cliente y también las especificaciones y planos que necesitamos del equipo de diseño o de otros consultores y especialistas. Muchas veces le digo a los clientes que es una oportunidad para ellos. Digo, cuando compres tu servicio de diseño, no solamente compres un servicio de diseño. Digo, yo te quiero contratar para que diseñes una escuela. No. Las tarifas se pagan y usualmente están ligadas a los entregables de diseño. Entonces, ¿por qué no tratas tú primero de definir qué cosa tienes y qué cosa estás pagando? Muchas veces tomamos el apéndice F para iniciar esto. Y el cliente se dice, bueno, ¿sabes qué? Yo he adquirido ciertos servicios de diseño. Y yo digo, ok, ¿qué has comprado? Y cuando lo veo, les doy el apéndice F. Ok, has comprado esto. No, no tiene que ser todo, pero ¿por qué diseño vas a pagar en la etapa 2? ¿O qué diseño estás pagando en la etapa 3 o en la etapa 4? Porque todo lo de arriba, toda esta información de aquí, te va a dar mayor certeza en el costo y vas a saber cuánto puede costarte el proyecto. Y pueden haber sorpresas. Otra cosa que yo aliento mucho es a tener la información del evaluador lo antes posible. Tienes que entregarle esto, pero mucho tiene que ver sobre qué tenemos en el terreno, ¿no? Te vas a ver las condiciones del terreno, que es un edificio, hay algún nivel, estamos cerca de algún lugar de inundación, entonces tenemos que entender muy bien las condiciones del terreno y como gerentes de proyecto hay una lista en la NRM que habla sobre el distinto de evaluaciones que debes hacer. ¿Necesito hacer algunas evaluaciones previas, sí o no? Y de ser así, háganla de una vez. Pero a veces personas dicen, ok, no voy a gastar mi dinero en una evaluación porque no sé si lo voy a poder hacer o no. Pero si no lo haces y cuando sí la haces, dicen, bueno, al final esto de acá va a terminar costándome más. O dicen, si hubiéramos sabido esto antes, hubiéramos sabido del otro costo y hubiéramos visto las cosas de una forma diferente. Así que la planificación de estimado de costos. Ustedes han visto la referencia a la estructura de desglose que hemos estado haciendo para el plan de la reconstrucción. Entonces, antes de cuantificar y estimar el costo de la edificación o del proyecto de construcción, primero tenemos que ver cuál es la estructura de ese plan de costos. Entonces, la composición del plan de costos es básicamente la estructura de desglose, el Work Breakdown Structure, el WBS. La estructura de desglose de los trabajos, el WBS, son las actividades y estas son cuantificadas a través de la estructura de desglose de costos. Y como les dije antes, el NRM nos da esto a través de las reglas de cuantificación para poder cuantificar y darle valor a lo que es la estructura de desglose de las obras. Y puede que ustedes tengan más de un plan de costos. Y para aquellos en Londres hay dos estaciones de tren muy famosas. Una es King Cross y St. Pancras. Y estas son áreas que están en el corazón de la ciudad. Entonces, para sus proyectos más grandes, los clientes pueden tener diferentes planes de costo para reflejar las distintas fases. Pueden ser trabajos de base, trabajos de habilitación, y eso lo puede hacer un contratista. Y de ahí podríamos tener una serie de oficinas que podrían ser hechas por más de uno o dos contratistas. De ahí tenemos trabajo externo. Entonces, a veces podamos tener un plan de costos para los proyectos o podamos tener una serie de planes de costos
para trabajos para reflejar el trabajo que se va a ver ahí. Entonces, quería hablar un poco sobre la terminología que está en el NRM. Entonces, cuando nosotros damos una asesoría de costos, es al día, es decir, damos una asesoría de costos para este mes, que sería el primer trimestre del 2021. Ese es nuestro estimado de costos. Luego tenemos que ver, vemos el riesgo. Tenemos que ver cómo va a ser el riesgo y cuál va a ser el impacto que se va a tener. Y vamos a explicar un poco qué significa esto el día viernes, pero lo que básicamente significa esto de que existen riesgos. Hay riesgos en los precontratos antes de salir a la licitación. Esto es trabajo previo. Y a veces puede que no podamos, o sea, podemos hacernos y otros podemos estar ahí. Entonces, tenemos que darnos un poquito en el presupuesto para poder manejar esto. No son ciertas concesiones por riesgo. Entonces, de ahí tenemos el estimado de costos. Y también tenemos que considerar las tarifas del equipo de diseño y otros costos. Y el riesgo se divide en dos tipos de riesgos. Tenemos el riesgo en sí, pero a veces también vemos en la inflación o deflación, es decir, como los costos de construcción son pronosticados para el futuro. Y acá hay una representación gráfica muy sencilla. Y David Page realmente trabaja en Eclipse y es el líder técnico del NRM1. Ha hecho varios trabajos de 2 y 3. Esto es básicamente, esto consiste en los estimados de costos. Que si ustedes recuerdan, es el costo de los pequeños más la tarifa más la ganancia, lo que son las tarifas de proceso, y de ahí estamos viendo cuál es la concesión para el riesgo. Y de ahí, como parte de la planificación de costos en el Reino Unido, nosotros tenemos que lidiar con otros están relacionados al costo de construcción, pero no son el costo directo de construcción. Ya he hablado sobre, por ejemplo, lo que es la liberación por impuestos y el IGB. Nosotros tenemos una estimación fiscal por lo que es remediación de tierras y eso es para algunas edificaciones. A veces también podemos tener lo que son financiamiento del gobierno, dependiendo de qué tipo de construcción sea. Pero nuevamente la idea es hacer que los gerentes de costos no solo piensen en cuál es el costo de cada ladrillo, sino que piensen que hay otros beneficios o tal vez de reembolso de dinero para el cliente. Y por muchos años yo había trabajado para una cadena de supermercados llamada Sainsbury's, y cuando yo tenía que ver el costo en sus proyectos, yo inicialmente tenía que darles un poco de asesoría tributaria, porque ellos tenían una liberación fiscal. Y eso sí les permitía poder costear ciertas cosas o podía realmente extender el presupuesto y por lo tanto extender su cadena. Y también tenemos marcos para el estimado de costos y para los planes de costo. Entonces, con el estimado de costos, este es el marco estándar. Ya les he dicho el estimado del costo de las obras. Tenemos el costo de los pagados, el costo estimado de las paquetes, más los preliminares, más los gastos generales del contratista. Tenemos los ítems 4 y 5. Luego pasamos al estimado base y consideramos el riesgo y los 4 tipos de riesgos que vamos a ver en la siguiente sesión. Y eso nos va a dar nuestro límite de costos excluyendo la inflación, y después consideramos la inflación. Entonces es un marco muy sencillo sobre el cual podamos dar una asesoría de costos. Si vemos del costo estimado, pasamos al plan de costos. Lo que estamos haciendo es que el estimado del costo del edificio se ha expandido, porque ahora estamos pensando en el costo elemental del edificio. Entonces hay elementos
que he mencionado en el análisis de costo de la semana pasada. El resto de la estructura es muy similar. Entonces, cualquier diferencia entre los dos es que en el estimado de costos estamos dando una estimación de costos muy general. Pero cuando ya vemos el plan de costos, ya tenemos todos los elementos desglosados y los vemos en mayor detalle. Entonces, el costo de la construcción no solamente es el precio por metro cuadrado, sino es el costo por metro cuadrado distribuido en los distintos elementos que hay. Y la sección final es la preparación de los estimados de costo o planes de costo. Y no voy a verlo tan detalladamente, pero David en su libro ha establecido varios pasos. Pero en general, ustedes tienen que pensar, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué información es la que vamos a ver? Y ustedes tienen que también establecer cuál va a ser el método apropiado para ver cómo es que yo voy a dar esta teoría de costos. Entonces, una vez que ya tengan la información temprana, ustedes tienen que empezar a pensar en si van a poner todo el edificio, todos los elementos. Y de ahí tienen que pensar, ok, este es el costo de los estimados de costos. Y de ahí cómo trabajo con los preliminares del contratista. Y de ahí tenemos que empezar a ver el costo de las tarifas y otros costos de elementos. Podríamos pensar en el paso 7, a ver algo para los que son riesgos. Y en el paso 9 tenemos que empezar a pensar en cuál va a ser mi costo ahora, pero no va a llegar así hasta 18 meses, sino cuánto va a cambiar el terreno de todo ese tiempo. Ya tenemos que empezar a dónde vamos a poner los impuestos y dónde es que voy a presentar mi primera asesoría de costos. Algo que siempre aconsejo es que sí, a nosotros nos contrata nuestro cliente para que le demos una asesoría de costos, pero esa asesoría de costos pues, básicamente trata de decirle malas noticias al cliente, en el sentido de que, ok, te va a costar más de lo que pensabas o de lo que puedes pagar. Pero lo primero es que yo les recomendaría hablar con el equipo de diseño. No se apuren en meter a otros consultores en problemas, ya sea en Perú, Reino Unido, Estados Unidos. La industria de la construcción es un mundo muy pequeño, así que la idea es tener todas buenas relaciones con todos. La idea es trabajar con personas que sepan que tú también eres confiable. A los arquitectos no les gusta estar en una reunión y que el cliente les diga, tienes que hacer presupuesto. No, eso no funciona. Así que, en resumen, esto les da una vista general en términos de cómo es que hacemos las reglas de medición. Esperamos poder entender algunas de las diferencias entre la forma en que nosotros enfocamos todos los elementos de costos y el plan de costos, y luego vamos a tener secciones prácticas que estamos pensando hacer a finales de marzo. Yo ahorita estoy justo redactando esos módulos y luego quisiera darles un poco de conocimiento sobre la terminología que se utiliza. Finalmente, es el benchmarking de la comparación. Porque cuando podemos hacer los costos, si tengo mucho dinero, cada vez que yo he repartido los costos para el cliente, y uno de nuestros retos es tener un costo, estimarlo, pero ¿cómo lo comparamos? ¿Cómo se compara esto con otros proyectos similares? Y parte de nuestro trabajo es explicar esto. Y el benchmark básicamente es comparar diferentes costos. Históricamente es algo que siempre se ha hecho, pero hay que medir y valorar para poder comparar a todos. Y cuando estamos comparando costos, habría que ver si ustedes están comparando especificaciones similares, costos similares. Estamos viendo si es una altura similar, si el cliente tenía el mismo tipo de estándar de diseño.
si realmente han ajustado su data histórica a los factores del tiempo, han cambiado los estándares de diseño con el tiempo, porque ahí es donde a veces se entrampan muchos, porque fue construido hace 3 o 4 años atrás, pero desde entonces ha cambiado. Y eso tienen que entenderlo los diseñadores. Entonces, nuevamente, esto trata de contar una historia y decirle al cliente que lo que estás prediciendo no es demasiado caro, pero tampoco le estás siendo tan subestimado. Y en la próxima competición vamos a hablar un poco más de eso, pero quería mencionarles de este proceso. A veces es muy fácil hacer un presupuesto que es demasiado grande y a veces es fácil hacer ciertos presupuestos cuando el presupuesto es demasiado alto, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un presupuesto realista, pero no tan pequeño, donde no nos estamos poniendo ya en modo falla desde un comienzo. Más información y más guías es la misma lista que le pusimos en la capacitación anterior, pero si todavía no la han visto, y no sé si está en español realmente, pero si ustedes pueden leer inglés, entonces les diría que lean el NRM1, en particular la parte que explica la planificación de costos y todos los procesos de estimación de costos. Con eso termino.